Hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos al primer programa de Locos por el Olos. Mi nombre es Juli. Mi nombre es Cindy. Mi nombre es Anthony. Y mi nombre es Manuel. Hoy les hablaremos sobre la cosmovisión andina a diferencia de la lógica clásica. Así que para dar inicio, empezaremos con los conceptos de cosmovisión andina y lógica clásica. Bueno, un tema a tratar es importante que no la vamos a llamar lógica, y la razón es porque no hablamos de que únicamente se trata de teórico. La cosmovisión andina es la experiencia, es vivirla. Por lo tanto, como dice, cosmovisión de visualizar y observar. A través de esto aprendemos a la práctica, a la experiencia y lo vivimos. Entonces, por tal razón, le llamaremos cosmovisión andina. Tomemos en cuenta que nosotros primero vivimos en el mundo occidental y es muy diferente a la cosmovisión andina. Cosmovisión andina se refiere más o menos a lo que es el mundo andino. Cosmovisión es ¿por qué? Porque nuestros ancestros, ¿no?, se referían a las cosas mediante la observación. Por eso es cosmovisión, la observación de los astros. La lógica clásica, en cambio, por otro lado, cuando nos la nombran, pensamos en Aristóteles, que a diferencia de lo que es la cosmovisión andina, acá no se trata solo sobre la experiencia, sino más bien sobre el razonamiento. Cuando hablamos de lógica, hablamos de una de las ramas de la filosofía. Entonces, solo puedes entender la filosofía y la lógica clásica a partir de la idea de razón, y la razón que se encuentra en el argumento válido. Por eso es que todo el pensamiento antiguo, sobre todo cuando se funda la lógica desde Aristóteles, y el pensamiento medieval gira en torno a buscar la verdad de las proposiciones. Esta se basa más en lo que son los estudios de la ciencia y la filosofía, y por lo tanto ha tenido una enorme influencia en lo que es la cultura occidental. Ahora, esta influencia se ve evidenciada a través de la escritura, me parece, ¿verdad? Exacto, pero hay que tener también en claro que dentro de la cosmovisión andina ha sido muy difícil poder recolectar cierto tipo de información porque no existían escritos, no existían escrituras que podrían perdurar para poder saber cómo es que se ha reunido esta información, y únicamente se ha reunido a través de historiadores, pero con el pensamiento de Occidente que, como queda claro, no podríamos dar un verdadero punto sobre la cosmovisión andina desde sus inicios. Claro, y como se ve influenciada a través de la escritura, me parece que obviamente a través de la escritura lo interpretan a su manera, influenciados por la lógica clásica, obviamente, y no tenemos a ciencia cierta qué es. Obviamente, por eso mencionabas también que tenemos que vivirla para saber, para poder entenderla. Obviamente no se la va a entender al 100%, pero la vamos a tratar de entender con las vivencias. Para darles a entender esto de los principios, encontramos 5 principios de la cosmovisión andina, ¿no? Está el principio de relacionalidad, el cual nos habla del cosmos, la naturaleza y el ser humano. Todos estos están relacionados entre sí, están vinculados, y que ninguno de ellos puede permanecer aislado o separado. El de correspondencia, el cual nos dice que cada objeto o fenómeno puede ser comprendido, analizado sus dos opuestos, donde cada uno necesita del otro para encontrar su significado o sentido en esta realidad. Por ejemplo, nos dicen, ¿no?, que si no existiera la noche y todo fuera claridad, no sería posible comprender el sentido del día. Que, se relacionan, obviamente, ¿no? Como existe el bien, existe el mal. Me parece muy novedoso la idea de la cosmovisión andina, porque dices que se complementan los elementos. Es básicamente como el ejemplo del yin y el yang de la cosmovisión oriental, que ellos dicen que sin el bien no hay el mal, y sin el mal no hay el bien. Por eso es una bolita que tiene una división en la mitad, tanto blanca como negra, y dentro de cada una hay un puntito blanco y la otra negra. Eso quiere decir que tienen que complementarse, porque si no, no sabríamos la concepción o el concepto o lo que significa cada una dentro de este aspecto, ¿no? Sí, exactamente es lo mismo, y me parece de igual forma interesante, ¿no? Porque se conectan de una u otra forma las dos lógicas, o bueno, las dos percepciones o cosmovisiones. Por otro lado, podemos hablar igual sobre los principios de la lógica clásica. En este caso son 4 principios. Serían 3 aristotélicos y uno que es más como metafísico, pero igual se lo ha incluido en esta lista de principios. El primero es el principio de identidad, el cual establece que las cosas solo pueden tener una identidad verdadera. Un ejemplo podría ser la suma de 2 números, que su resultado son los 2 números.
El siguiente principio es el de no contradicción. Nos dice que al mismo tiempo y en las mismas condiciones, una cosa no puede tener dos identidades verdaderas e irreconciliables. Aquí un ejemplo igual puede ser que no se puede estar en dos lugares al mismo tiempo. El tercer principio es el del tercero excluido, que este explica que dentro de varias identidades una es verdadera, las demás falsas y no hay opción para tener identidades. Es decir, que una cosa siempre tiene que ser verdadera y la otra falsa y no puede haber otra opción. Y la última, que fue la que les dije, el principio metafísico, es el de principio de razón suficiente, que establece que la identidad de una cosa obedece a la naturaleza de esta. La lógica clásica desde los inicios de su estudio comenzó a buscar el origen del mundo. Muchos filósofos han intentado descubrir el origen de todo, por eso surgen muchas teorías y lo que básicamente es la lógica clásica, la búsqueda de la razón, la cual es única del ser humano, pero básicamente hay muchas concepciones acerca de esto. Por ejemplo, la vida y la muerte es un tema muy controversial que tenemos que abordar en las dos cosmovisiones y la lógica respectivamente. La cosmovisión andina, cuando nos referimos a la vida y cómo inicia, lo que le dan la perspectiva es que es gracias a la Pachamama, Madre Tierra o Madre Naturaleza. Y es el asiento donde se integran todos los principios mencionados anteriormente. Por lo tanto, cómo la cosmovisión andina ve hoy, da esta razón de cómo se crea la vida o cuál es el origen de la vida, es gracias a la Pachamama. Y también nos menciona que la Pachamama, como es nuestra madre, va a existir en sí una perspectiva de diálogo y de conversación cariñosa con ella, ya que todo concibe a la Pachamama como madre. Por eso no es mucha diferencia en la que existe con respecto al occidente. Una diferencia muy clara que existe dentro de la cosmovisión andina y la lógica clásica es que mientras la cosmovisión andina le da el significado a la muerte de que existe una dualidad entre espíritu y cuerpo, en la que nos dice que el espíritu es lo inmortal, ¿no? Es este principio sustancial, mientras que el cuerpo es mortal, es algo material, y que la muerte se separa en destinos diferentes. El espíritu va al más allá, a la eternidad, lo que nos mencionaba con respecto a la lógica clásica, en la que tenemos esta convicción de que existe, pero que es como mentirnos tal vez de cierta forma. Pero la cosmovisión nos dice que sí, o sea, el espíritu va al más allá y a la eternidad, y el cuerpo al más acá, o sea que regresa al polvo, a donde fuimos criados por la Pachamama. Pero además, la cosmovisión andina nos presenta tres reinos. Hanapacha, que es el mundo superior, en el cual lo hacemos a referencia a lo que es el cielo, ¿no? Es donde ascienden aquellos que llevaron una buena vida. El Kaipacha, que es el mundo físico de nacimiento, muerte y decadencia, es el mundo en el que habitamos. Y el Ukupacha, que es el inframundo, es este mundo interior donde solo van los no aptos al Hanapacha y que después de la muerte es un lugar de dolor y sufrimiento. En la lógica clásica, en cambio, podemos hablar sobre la vida y la muerte de una perspectiva diferente, ya que por un lado, la vida ocasiona alegría, gusto, celebración, mientras que la muerte causa llanto, tristeza, desesperación. Para Aristóteles, que es el precursor de esta lógica, el alma y el cuerpo existen exclusivamente en la sustancia llamada hombre. La distinción entre el alma y el cuerpo existe solo epistemológicamente, es decir, que solo puede ser pensada. Por lo que el alma no puede existir sin el cuerpo, es decir, el alma no puede ser inmortal. También podemos decir que la mayoría de los seres humanos cree en un Dios y que por lo tanto la mayoría de los casos, las personas creemos que hay una trascendencia, es decir, que hay algo después de la muerte. Y de esta manera se puede soportar, digamos, en cierto aspecto lo que es la muerte. Pero también hay que tener claro que en la entrevista que le hicimos al profesor Juan Carlos, él nos dejó claro que lo que es la religión, o sea, las creencias en Dios y todo esto, es como otra perspectiva que no deberíamos como unirla a lo que es la lógica clásica. La filosofía clásica tiene diferentes explicaciones para problemas como la angustia ante la muerte como tal, pero más que preocuparse por el problema de la muerte o de lo que vendrá después de la muerte, lo que piensa
la filosofía europea del siglo XIX y la del siglo XX es más bien sobre la decisión y sobre el problema y sobre el miedo a morir, es decir, sobre la angustia. Y tienes de otro lado la explicación más religiosa, ¿no? Que te dice, no, después de la muerte viene otra vida, etc. Pero bueno, eso, como te digo, ya entra más bien dentro del plano de la religión, más que de la filosofía propiamente dicha. Para finalizar, podemos decir que cada una concibe al mundo de manera diferente, ya que si nos vamos al estudio de la palabra lógica, logos significa muchas cosas, ya que es una palabra polisémica. Bueno, y algo muy importante a rescatar durante el transcurso de este podcast es que la lógica clásica no concibe como lógica a la cosmovisión andina, puesto que menciona y que esta se basa obviamente en algo empírico y espiritual. Por ende, no entra o no la acepta dentro del campo de la lógica. Y pues bueno, hemos llegado al final de este primer capítulo. Nosotros somos Locos por el Logos y espero que les haya gustado. No se olviden de suscribirse. Acá abajo están nuestras redes sociales y nuestros links al Spotify y YouTube Music.